Posmodernidad. El tema y el término posmodernidad, ¿qué se puede decir con T o sin T? Posmodernidad designa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, definidos en diverso grado y manera por su oposición o superación de las tendencias de la edad moderna. En sociología, en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países en las últimas 2 décadas, identificado a principios de los 70. Esta transcepción de la palabra se explica bajo el término posmaterialismo. Las diversas corrientes del término posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplique a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente en llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad. La dificultad en esta tarea resulta de diversos factores, entre los cuales los principales inconvenientes son la actualidad y por lo tanto la escasez e imprecisión de los datos a analizar, como también la falta de un marco teórico válido para analizar extensivamente todos los hechos que se van dando a lo largo de este complejo proceso que se llama posmodernismo. Pero el principal obstáculo proviene justamente del mismo proceso que se quiere definir, porque en eso precisamente es lo que falta a esta era de la posmodernidad: un sistema, una totalidad, un orden, una unidad, en definitiva coherencia. Se suele dividir a la posmodernidad en 3 sectores, dependiendo de su área de influencia, como un periodo histórico, como una actitud filosófica o como un movimiento artístico. Histórica, ideológica y metodológicamente diversos, comparten sin embargo un parecido de familia centrado en la idea de que la renovación radical de las formas tradicionales en el arte, la cultura y el pensamiento y la vida social, impulsada por el proyecto modernista, fracasó en su intento de lograr la emancipación de la humanidad y de que un proyecto semejante es imposible o inalcanzable en las condiciones actuales. Frente al compromiso riguroso con la innovación, el progreso y la crítica de las vanguardias artísticas, intelectuales y sociales, al que considera una forma refinada de teología autoritaria, el posmodernismo defiende la hibridación, la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante los grandes relatos. Podríamos simplificar esto diciendo que si bien la modernidad inicia cuando terminan los estilos y empiezan los movimientos artísticos, que es el primero el impresionismo, el surrealismo, cubismo, todos ellos, y vienen también las guerras mundiales, la posmodernidad es una respuesta donde al cuestionamiento de si tenemos guerras mundiales, esto es un fenómeno que no habla de una evolución histórica, sino de una involución. Por lo tanto, la perspectiva para analizar la historia no puede ser que siempre vamos hacia adelante o que sea lineal. Podemos entonces pensar que existen tratamientos alternos de la historia, donde la historia puede presentar involución o puede presentar distintos movimientos, zapping, fast forward, todo lo que podamos pensar al momento de analizarlo, porque la historia no está solo en el hecho, sino también en la mirada. De esa forma, el posmodernismo nace de un desencanto, pero también de un sentido crítico profundo a la sociedad y a sus tiempos. Entonces, hay un poco de pesimismo también, porque fue una época dolorosa por todas las cosas que se enfrentaron en las guerras, y sin embargo, esto favoreció que se empezaran a implementar todas estas críticas para analizar los sistemas que los habían fomentado y ver de qué forma renovarlos.
También sabemos que después de las guerras mundiales se inician con mucho mayor fuerza los tratados internacionales que protegen los derechos humanos y las garantías individuales. ¿Dónde y cuándo surgió el posmodernismo? Si bien la acepción más frecuente de posmodernidad se popularizó a partir de la publicación de La condición posmoderna de Jean-François Lyotard en 1979, varios autores habían empleado el término con anterioridad. Es muy importante destacar que no debe confundirse los términos modernidad y posmodernidad con modernismo y posmodernismo respectivamente. Modernidad se refiere a un periodo histórico muy amplio que supone referirse a sus características políticas, sociales, económicas, etc. Así podríamos, por ejemplo, hablar de la civilización o cultura moderna en un sentido muy amplio, y ese es el sentido que generalmente se le da en el ámbito de la filosofía política, la teoría sociológica y la teoría crítica. Siguiendo el mismo ejemplo, puede hablarse de la cultura posmoderna. Por otra parte, el posmodernismo se usa para referirse a una corriente estética que emergió primeramente en literatura, en las artes plásticas y luego en la arquitectura. Así, en este segundo caso, podemos hablar de la literatura modernista o posmodernista, al igual que en el arte. Por ejemplo, suele decirse que la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos es un caso paradigmático de arquitectura posmoderna. La confusión entre ambos planos ha generado muchas dificultades de comprensión. Por ejemplo, en el sentido estético, el pintor inglés John Watkins Chapman designó como posmodernismo una corriente pictórica que intentaba superar las limitaciones expresivas del impresionismo sin recaer en el convencionalismo de la pintura académica. El término no se popularizó, prefiriéndose la designación de postimpresionismo sugerida por el crítico Roger Fry. Aunque el posmodernismo en este sentido no guarda más que una relación muy lejana con el posmodernismo tal como se entiende habitualmente, coincidiendo por lo general de hecho con los principios teóricos y metodológicos del modernismo artístico, la relación de ambigüedad entre la superación y la conservación que dificulta la definición del mismo ya se hace aparente. En el sentido cultural más amplio, o más bien dicho, en el sentido de la civilización, el uso que Arnold J. Toynbee haría del término para indicar la crisis del humanismo a partir de la década de 1870 está relacionado con fracturas amplias que exceden con mucho los aspectos estéticos y se relacionan con la organización social en su conjunto, como también lo observaría Marx, Freud y Nietzsche. En 1934, el crítico literario Federico de Onís empleó por primera vez el posmodernismo como una reacción frente a la intensidad experimental de la poesía modernista vanguardista, identificada sobre todo con la producción de la primera época de Rubén Darío. De Onís sugiere que los distintos movimientos de retorno o recuperación de la sencillez lírica de la tradición clásica, del prosaísmo sentimental, del naturalismo, de la tradición bucólica, etc., son provocados por la dificultad de las vanguardias, que las aísla del público. Varios de estos rasgos reaparecerán en análisis posteriores, aunque la obra de Onís no dejó una huella directa en la tradición teórica. El uso del término por Bernard Smith en 1945 para designar la crítica a la abstracción por parte del realismo soviético y por Charles Olson para indicar la poesía de Ezra Pound estaba a caballo entre las dos concepciones anteriores. Si bien subrayaba la ruptura con las tendencias del modernismo, se carecía de un armazón teórico que permitiese distinguir la producción de las vanguardias, en sí compleja y multiforme, de sus críticos de una manera decisiva. Solo a finales de la década de 1950, a partir de los trabajos de los críticos literarios Harry Levin, Irving Howe, Ulhab Hassan, Leslie Frieder y Frank Kermode, el término comenzó a utilizarse de una manera sistemática para designar la ruptura de los escritores de posguerra con los rasgos emancipatorios y vanguardistas del modernismo, concebido este último como la exploración programática de la innovación, la experimentalidad, la autonomía crítica y la separación de lo cotidiano. La concepción no estaba exenta de dificultades
y algunos autores a los que Lewin y Howe, ambos intelectuales comprometidos y de izquierda, criticaron como Samuel Beckett, fueron simultáneamente percibidos por otros teóricos de la cultura, entre ellos Theodor Adorno, un modernista destacado en derecho propio, como la forma más refinada de modernismo. Sin embargo, lo central de esta noción, el posmodernismo como renuncia a la teleología emancipatoria de las vanguardias, sigue siendo considerado el rasgo más distintivo del posmodernismo. El rasgo fundamental de la ruptura no estuvo en la corrección de la frialdad y las deficiencias arquitectónicas de los edificios modernistas, sino en el rechazo absoluto de la posibilidad de producir una innovación verdaderamente radical. El eje del pensamiento moderno, tanto en las artes como en las ciencias, había estado centrado en la idea de evolución o progreso, entendido como la reconstrucción de todos los ámbitos de la vida a partir de la sustitución de la tradición o convención por el examen radical, no sólo del saber transmitido, como por ejemplo la forma sinfónica en música, el retrato de corte en pintura o la doctrina clásica del alma en la antropología filosófica, sino también de las formas aceptadas de organizar y producir ese saber, como la tonalidad, la perspectiva o la primacía de la conciencia. La noción de discontinuidad había adquirido originalidad y dignidad filosófica a través de la interpretación marxista y nietzscheana de la dialéctica de Hegel. En el sentido cultural o de civilización, podemos señalar que las tendencias posmodernas se han caracterizado por la dificultad de sus planteamientos, ya que no forman una corriente de pensamiento unificada. Solo podemos indicar unas características comunes, que son, en realidad, fuente de oposición frente a la cultura moderna o indican ciertas crisis de esta. Por ejemplo, la cultura moderna se caracterizaba por su pretensión de progreso. Es decir, se suponía que los diferentes progresos en las diversas áreas de la técnica y la cultura garantizaban un desarrollo lineal marcado siempre por la esperanza de que el futuro sería mejor. Frente a ello, la posmodernidad plantea la ruptura de esa linealidad temporal marcada por la esperanza y el predominio de un tono emocional nostálgico o melancólico. Igualmente, la modernidad planteaba la firmeza del proyecto de la Ilustración de que se alimentaron en grado variable todas las corrientes políticas modernas, desde el liberalismo hasta el marxismo. Nuestra definición actual de la democracia y los derechos humanos. La posmodernidad plantea posiciones que señalan que ese núcleo ilustrado ya no es funcional en un contexto multicultural, que la Ilustración, a pesar de sus aportaciones, tuvo un carácter etnocéntrico y autoritario patriarcal basado en la primacía de la cultura europea y que por ello o bien no hay nada que rescatar de la Ilustración o bien, aunque ello fuera posible, ya no sería deseable. Por ello, la filosofía posmoderna ha tenido como uno de sus principales aportes el desarrollo del multiculturalismo y los feminismos de la diferencia. Los principales opositores a los planteamientos de la posmodernidad han sido los miembros de la teoría crítica y los marxistas más contemporáneos, que si bien reconocen los fallos de la modernidad y su centro ilustrado, reconocen como valiosos e irrenunciables ciertos valores democráticos de igualdad y ciudadanía. Dichos valores, plantean estos autores, como por ejemplo Jürgen Habermas, son la única salvaguarda frente a la fragmentación social y la precarización del Estado nacional. Por ello plantean que, más que buscar una posmodernidad, hay que llevar a cabo como proyecto filosófico y político una nueva ilustración de la modernidad. Después de los atentados del 11 de septiembre y los profundos cambios geopolíticos que estos conllevaron, además del debilitamiento de la fuerza jurídica vinculante de los derechos humanos, la discusión de la posmodernidad perdió empuje, ya que, como hemos dicho antes, esta se caracteriza por definiciones de negación. El término posmodernidad ha dado paso a otros como modernidad tardía, modernidad líquida, sociedad del riesgo, globalización, capitalismo tardío o cognitivo e incluso la hipermodernidad como otra etapa, que ha desenvuelto categorías más eficientes de análisis que la de la posmodernidad. En cambio, el posmodernismo sigue siendo una categoría que en los ámbitos estéticos se ha manifestado muy productiva
y no necesariamente contradictoria respecto a las recién indicadas. Como periodo histórico, tras el fin de la Guerra Fría como consecuencia de la caída del intento de comunismo fallido, teniendo como máximo símbolo la caída del muro de Berlín en 1989, se hace evidente el fin de la era polar. Esto produce como consecuencia la cristalización de un nuevo paradigma global, cuyo máximo exponente social, político y económico es la globalización. El mundo posmoderno se puede diferenciar y dividir en dos grandes realidades: la realidad histórico-social y la realidad socio-psicológica. A continuación vamos a hablar un poco de sus características. Las principales características del pensamiento posmodernista son antidualista. Los posmodernistas aseveran que la filosofía occidental creó dualismos y así excluyó del pensamiento ciertas perspectivas. Por otro lado, el posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad, más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer. Asegura buscar los intereses de los otros, los marginados y oprimidos por las ideologías modernistas y las estructuras políticas y sociales que las apoyaban. Cuestiona los textos. Los postmodernistas también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios, cultura y era particular del escritor. El giro lingüístico. El posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje, así que el lenguaje crea literalmente la verdad. La verdad como perspectiva. Además, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que ser algo universal. No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Las características histórico-sociales. En contraposición con la modernidad, la posmodernidad es la época del desencanto. Se renuncia a las utopías y a la idea de progreso en conjunto. Se apuesta a la carrera por el progreso individual. 2. Se reconocen los límites de las ciencias modernas en cuanto a la generación de conocimiento verdadero, acumulativo y de validez universal. 3. Se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de producción hacia una economía de consumo. 4. Desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. 5. La revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente se mezcla con la compulsión al consumo. 6. Los medios masivos y la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder. 7. Deja de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que se pueda producir. 8. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes, siendo reemplazada por la imagen. 9. Hay una excesiva emisión de información, frecuentemente contradictoria, a través de todos los medios de comunicación. 10. Los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad, lo que se expresa en el hecho de que lo que no aparece por un medio de comunicación masiva simplemente no existe para la sociedad. 11. El receptor se aleja de la información recibida, quitándole realidad y pertenencia, convirtiéndola en mero entretenimiento. 12. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show, susceptible además de valoración económica. 13. Desacralización de la política. 14. Desmitificación de los líderes. 15. Cuestionamiento de las grandes religiones. Entre las características sociopsicológicas podemos encontrar: 1. Los individuos solo quieren vivir el presente. El futuro y el pasado pierden importancia. 2. Hay una búsqueda de lo inmediato. 3. Un proceso de pérdida de la personalidad individual. 4. La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es la interior. 5. Se ríe culto al cuerpo y a la liberación personal. 6. Se vuelve a lo místico como justificación de sucesos.
7. Hay una constante preocupación respecto a los grandes desastres y al fin del mundo. 8. Pérdidas de fe en la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología. 9. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones, al igual que el subjetivismo impregna la mirada de la realidad. 10. Pérdida de fe en el poder público. 11. Despreocupación ante la injusticia. 12. Desaparición de idealismos. 13. Pérdida de la ambición personal de autosuperación. 14. Desaparición de la valoración del esfuerzo. 15. Existen divulgaciones diversas sobre la Iglesia y la creencia de un Dios. 16. Aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones. 17. La gente se acerca cada vez más a la inspiración vía satelital. 18. Las personas aprenden a compartir la diversión vía Internet. 19. Se crean teorías de conspiración permanentemente para explicar los grandes problemas económicos, políticos, sociales, religiosos y medioambientales. Se considera a Friedrich Wilhelm Nietzsche el primer postmoderno, pero hay intérpretes que se remontan a ciertas actitudes postmodernas de algunos sofistas. Este artículo examinará particularmente los precursores, pero se concentrará en la producción teórica relacionada de manera más o menos directa con la crisis del estructuralismo de los años de 1960. La idea de un financiamiento posmoderno ha sido fuente de arduas discusiones que continúan aún. Una de las interferencias de esta discusión se encuentra en que no es capaz de menguarse en términos psíquicos, pues son el resultado de diferentes ecuaciones, pensamientos y tecnicismos en los distintos campos de la cultura occidental. Así, en el campo científico, la teoría de la relatividad y posteriormente la física cuántica revolucionaron la física moderna newtoniana, la forma mecanicista de interpretar el universo. Del mismo modo lo han hecho en el campo filosófico. En la ciencia han sido muy importantes la teoría del caos o la imposibilidad de predecir hechos suficientemente futuros y la transcripción del principio de incertidumbre de Heisenberg, nombre que define una de las mayores características del pensamiento posmoderno, así como las consecuencias del teorema de Bell. Lo mismo ha ocurrido en el área de la epistemología y de la filosofía con el devenir del psicoanálisis. Aunque Freud ha sido siempre tratado como un autor clásico, en el sentido de que si bien critica algunos aspectos de la cultura moderna, especialmente el malestar en la cultura, algunos de sus seguidores como Lyotard y Bátimo se han deslizado hacia planteamientos posmodernos. El filósofo italiano Gianni Bátimo define el pensamiento posmoderno con claridad. En él lo importante no son los hechos, sino sus interpretaciones. Así como el tiempo depende de la posición relativa del observador, la certeza de un hecho no es más que eso, una verdad relativamente interpretada y por lo mismo incierta. El modelo determinista de la causalidad de la verdad de un sujeto fuerte al estilo de Hegel, Kant e incluso Marx y el planteamiento del tiempo lineal como el de Leibniz son puestos en tela de juicio. En la literatura, el posmodernismo, no confundir con posmodernidad, provocó la fusión del espacio y tiempo en la narración y la percepción difusa de la realidad, así como los distintos puntos de vista del o de los narradores, junto a la simultaneidad de los géneros, especialmente en la novela. Llevó a la ruptura de algunas técnicas clásicas, abolidas por una absoluta libertad, tanto de estilo, forma y fondo. La literatura de imágenes, donde la realidad y la ficción comparten el mismo espacio-tiempo, se asemeja a una cinematografía, donde los dibujos animados comparten los mismos lugares y la misma vida que los actores de carne y hueso. La posmodernidad, por más polifacética que parezca, no significa una ética de carencia de valores en sentido moral, pues precisamente su mayor influencia se manifiesta en el actual relativismo cultural y en la creencia de que nada es totalmente malo ni absolutamente bueno. La moral posmoderna es una moral que cuestiona el cinismo religioso predominante en la cultura occidental y hace hincapié en una ética basada en la intencionalidad de los actos y la
comprensión inter- y transcultural de corte secular de los mismos. Es una nueva forma de ver la estética, un nuevo orden de interpretar valores, una nueva forma de relacionarse, intermediadas muchas veces por los factores postindustriales. Todas estas y muchas otras son características de este modo de pensar. Los pensadores más destacados de la corriente postmoderna son Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard, Jacques Lacan, Michel Foucault, Gianni Vattimo, Jacques Derrida, Gilles Lipovetsky, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Durkheim, padre de la teoría funcionalista, Bernstein, Bourdieu, entre otros. La crítica postmoderna, cuyos orígenes se encuentran en el trabajo de los postestructuralistas franceses, Derrida, Foucault y Barthes principalmente, se basa en 4 principios metodológicos. El método genealógico creado por Nietzsche, la concentración en las operaciones metafóricas del lenguaje, la perspectiva antipositivista, el particularismo antitotalizador. En lo que respecta a las premisas definitorias, esta crítica puede resumirse en 4 puntos fundamentales. 1. Textualismo. Todo conocimiento inserto dentro de un discurso no puede escapar a la condición de su propia textualidad. 2. Constructivismo. Todos los fenómenos sociales son de naturaleza artificial. 3. Poder y conocimiento. La legitimidad de un cuerpo de saber no depende de su contenido de verdad, sino de las fuerzas institucionales y los matrices disciplinarias que regulan la producción y autorización del saber. 4. Particularismo. La crítica debe contestar a las peticiones universalizantes o totalizadoras de los discursos hegemónicos mediante conceptos que particularicen las situaciones planteadas. En relación con la posmodernidad y la historiografía, los historiadores también se han visto influidos por las teorías posmodernas, llegando incluso a plantearse su profesión. La posmodernidad afecta a la historiografía de 2 modos. Uno, niega la posibilidad de construir grandes relatos, es decir, niega el empirismo histórico como base de sus paradigmas. También niega la posibilidad de reconstruir el pasado, ya que los documentos no son pruebas reales de lo sucedido, sino discurso y representaciones. Estas teorías han provocado 2 grandes cambios. Uno, el interés por estudiar la historia cultural de las minorías y los sujetos subalternos. Hablando de la introducción de la posmodernidad en la historia, podemos ver que los historiadores han reflexionado sobre la epistemología muy frecuentemente, pero es en este momento cuando el debate es más fuerte. Una de las causas ha sido la deriva intelectual estadounidense hacia el ámbito del lenguaje hacia finales de los 70, como una forma de criticar el paradigma de la historia social. También se puede señalar como causa de este debate la introducción de la filosofía, la reorientación de las ciencias sociales al análisis histórico y el surgimiento de perspectivas metodológicas nuevas como las micro y las culturales. Se considera el congreso celebrado en Cornell en 1980 como la entrada en escena de esta tendencia. A pesar de esto, la posmodernidad sigue avanzando y ha llegado a nuestros días así tan o más importante que lo anterior. Las consecuencias para la historiografía. El impacto de estas teorías ha provocado 2 reacciones. Por un lado, nos encontramos con los que han rechazado cualquier intento de reconstruir el pasado, pues ello supondría incurrir en una violencia epistemológica. Así pues, no les queda más que estudiar la cultura como conjunto de símbolos. Por otro lado, otros historiadores han asumido lo positivo y constructivo para modernizar las formas de escribir historia. Este es el caso de la microhistoria, una tendencia de la historia cultural nacida en Italia en los 70. El objeto de estudio es el conflicto cotidiano en su escala más reducida, el sujeto. Estudia la cultura como una jaula donde el individuo puede ejercer su libertad de forma limitada. Giovanni Levi y Carlo Ginzburg son 2 grandes microhistoriadores. Otros intentos de compatibilizar historia y posmodernismo lo representan autores como N.Z. Davis, que han explicado pequeños conflictos, pero trascendiendo de las explicaciones economicistas y dando paso a los valores morales y éticos de los sujetos sociales. Como movimiento artístico. El posmodernismo en sentido artístico abarca un gran número de corrientes desde los años de 1950 hasta la actualidad.
Es difícil precisar en general los límites entre las realizaciones más arriesgadas del modernismo y las primeras obras posmodernas, aunque algunas artes, entre las que destaca la arquitectura, gozan de un movimiento posmoderno programático y organizado desde muy temprano. Los rasgos más notables del arte posmoderno son la valoración de las formas industriales y populares, el debilitamiento de las barreras entre géneros y el uso deliberado e insistente de la intertextualidad, expresada frecuentemente mediante el collage o pastiche. El cine y la televisión son, hoy en día, algunos de los medios de comunicación más capaces de manifestar las características de este arte. En arquitectura. La arquitectura posmoderna se desarrollará en torno a los años 60 y 80, desechando los valores y lenguajes del movimiento moderno y postulando unos nuevos órdenes basados en la recuperación y transformación deliberada y banal de los órdenes clásicos, simplemente como concepto antropomorfita. En cine, uno de los síntomas sociales más significativos de la posmodernidad se encuentra en la saga de películas Matrix, y otras como Blade Runner, Buffalo 66, American Beauty, El Club de la Lucha, Linja de Pace y toda la filmografía de Larry Clark en general, especialmente en Kids, Ken Park y What's Up Rockers, donde el realce de la estética y la ausencia de culpa causal unidos a la percepción de un futuro y una realidad incierta se hacen evidentes. En todos ellos observamos preeminencia de los fragmentos sobre la totalidad, ruptura de la linealidad temporal, abandono de la estética de lo bello al estilo kantiano, pérdida de la cohesión social y sobre todo la primacía de un tono emocional melancólico y nostálgico. Literatura y posmodernidad. Aunque no es fácil hablar de autores posmodernos, sí se reconocen características de la posmodernidad en muchos de los autores de la literatura contemporánea, como los estadounidenses Paul Auster, Giannina Branchi, Thomas Pynchon y Don DeLillo, el alemán Winfried G. Sebald, la italiana Susana Tamaro, el francés Michael Houellebecq, Ariel Garofalo, Juan Manuel Tocchi, J. G. Ballard, Philip K. Dick, Chuck Palahniuk, junto a muchos otros. Las características según Alberto Fuguet son: 1. Desarrollo de una nueva mímesis realista, producto de la consideración del mundo como problema ontológico y no solamente epistemológico. 2. Reconfiguración y nuevo tratamiento del autor, el narrador, los personajes y el lector como consecuencia de la consolidación del sujeto débil de la representación. 3. Preferencia por espacios heterotópicos y confusión temporal. 4. Recurso a nivel macroestructural de la metaficción, la recursividad, el pastiche, la parodia y la apropiación. 5. A nivel microestructural, puesta en escena de un antidiscurso posmoderno, recurso a la metáfora literal, la alegoría, la polifonía y la espacialización. 6. Hedonismo y fin de la utopía como mapa temático. 7. Atención a la cultura de masas. Y democratización estética como resultado de su propósito de unir la novela con la vida. Este último punto es el que más interesa en la realización, literatura y cultura popular, en la medida de que el posmodernismo está íntimamente relacionado con la consolidación del fenómeno de la masificación del arte, que en general se manifiesta por la integración a través, sobre todo, de la cita y del pastiche, de códigos canónicos y códigos masivos, y que en el campo particular de la literatura da origen al término paraliteratura. Para Jürgen Habermas, la posmodernidad en realidad se presenta como antimodernidad. Él define a los posmodernistas como jóvenes conservadores y dice que estos recuperan la experiencia básica de la modernidad estética, reclaman como suyas las confesiones de algo que es subjetivo, liberado de las obligaciones del trabajo y la utilidad, y con esta experiencia dan un paso fuera del mundo moderno. Este autor defendía la diversidad de las diferentes culturas bajo el primado de los derechos humanos como base normativa de una vida libre de dominación. Ello supone llevar a cabo una segunda ilustración de la modernidad
que corrija sus fallos al tiempo que preserve sus logros ciudadanos y democráticos. Para Jean-François Lyotard, Lyotard criticó la sociedad moderna por el realismo del dinero que se acomoda a todas las tendencias y necesidades, siempre y cuando tengan poder de compra. Criticó los metadiscursos, idealistas, iluministas, el cristiano, el marxista liberal, incapaces de conducir a la liberación. La cultura posmoderna se caracteriza por la incredulidad con respecto a los metarrelatos, invalidados por sus efectos prácticos, y actualmente no trata de proponer un sistema alternativo al vigente, sino de actuar en espacios muy diversos para producir cambios concretos. El criterio actual de operatividad es tecnológico y no el juicio sobre lo verdadero y lo justo. Defendía la pluralidad cultural y la riqueza de la diversidad. Para Janina Braschi, radicada en Nueva York, poeta posmoderna, conocida por su fantasía urbana y sus renovaciones lingüísticas y estructurales que rompen las barreras entre ficción, poesía y drama, su obra, escrita en 3 idiomas, español, spanglish e inglés, expresa el proceso cultural de tantos hispanos que han emigrado a Estados Unidos y explora las opciones políticas de Puerto Rico, nación, colonia y estado. Es la autora de la celebrada novela bilingüe Jojo Boing y del clásico postmoderno El Imperio de los Sueños. En su nuevo libro, escrito en inglés, United States of Banana, Braschi dramatiza la caída del Imperio americano, declarando la independencia de Puerto Rico y otorgando pasaportes americanos a todos los ciudadanos latinoamericanos. Andreas Huysen. Para este autor existe una relación entre modernismo estético y el postestructuralismo, que es una variante del modernismo confiado en su rechazo a la representación y la realidad, en su negación del sujeto a la historia, etc. Este autor defiende que la cultura postmoderna debe ser captada en sus logros y sus pérdidas, en sus promesas y perversiones, e intenta defender con sus obras, dialecta escondida guía de la posmodernidad, que si las vanguardias intentaron cambiar el mundo, más lo hizo la tecnología y la industria cultural. El surgimiento de la cultura posmoderna se debió a las nuevas tecnologías que se apoyan en el lenguaje, los medios de comunicación y la cultura de la imagen. Según Lyotard, las tecnologías comunicativas han producido una sociedad de la información. Para Gianni Vattimo. Para Vattimo entramos en la posmodernidad como en una especie de Babel informativa, donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central. La posmodernidad marca la superación de la modernidad dirigida por las concepciones unívocas de los modelos cerrados, de las grandes verdades, de fundamentos consistentes, de la historia como huella unitaria del acontecer. La posmodernidad abre el camino, según Vattimo, a la tolerancia, a la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas bien perfiladas, de las creencias verdaderas, al pensamiento débil, a una modalidad de nihilismo débil, a un pasar despreocupado y por consiguiente alejado de la actitud existencial. Para Vattimo, las ideas de la posmodernidad y del pensamiento débil están estrechamente relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia, con la toma de posición mediática en el nuevo esquema de valores y relaciones. Con base en el trabajo de este autor se han realizado múltiples obras en la teoría de los medios de comunicación en la posmodernidad. Para Rosa María Rodríguez Magda, si la posmodernidad postulaba el fin de los grandes relatos, ahora habríamos entrado en una nueva etapa que denomina transmodernidad, caracterizada por la aparición de un nuevo gran relato, la globalización. Este paradigma debe recuperar los retos de la modernidad asumiendo las críticas posmodernas. Su teoría se inscribe en la línea de las aportaciones realizadas por Baudrillard, Bauman y Zizek. Independientemente de que podemos contar con consensos internacionales de lo que es y cómo se define la posmodernidad y de qué manera esto afecta las artes o la cultura, también podemos saber y apreciar que en los distintos lugares la historia se vive de formas diversas. Por ejemplo, hay comunidades que no han pasado siquiera a la modernidad y cómo entonces pueden pasar a la posmodernidad o a lo que sigue. Son como estas realidades paralelas donde el desarrollo no ha llegado a estas comunidades o la misma capitalismo tiene como efecto secundario que solamente la modernidad se concentra en ciertos espacios de poder
y no llegue a otras comunidades. Pero esto genera un desfase histórico, temporal, en el desarrollo. Y entonces no podríamos hablar en general de la posmodernidad y de estos consensos internacionales. Tendríamos que particularizar y adaptar nuestras teorías a los distintos espacios. Una de las cosas, por supuesto, que hace la posmodernidad es revalorizar a esos otros que pueden ser los latinos, los árabes, las mujeres, la diversidad sexual, los indígenas, pero al mismo tiempo que el occidente trata de revalorizar la diferencia o el otro se vive como invadido o como... No siempre el racismo es solamente del occidente hacia el otro, muchas veces el otro tampoco está dispuesto a aceptar esa inclusión. Todo cambio, ya sea positivo o no, genera una resistencia. Si nosotros nos centramos en la educación y sobre todo en la educación artística, tendríamos que pensar entonces de qué forma la transmisión del conocimiento de las artes ha variado dentro de estos esquemas históricos que pueden ser la modernidad, cómo se da la educación de las artes en la modernidad, cómo se dio la educación de las artes en la posmodernidad, cómo se da en la hipermodernidad. O sea, de qué manera un constructo ideológico aplicado al análisis de la historia realmente en términos prácticos aterriza en la transformación de la forma de establecer la educación artística o la creación artística. Muchas personas cuando trabajan con comunidades necesitan desarrollar una sensibilidad entre antropológica o etnográfica para percibir cuáles son las necesidades de esa comunidad y que la educación artística sea adaptada a esas necesidades o cómo traducir el mensaje que quieran llevar para las capacidades interpretativas de esa comunidad. Sí es cierto que hay en general en Latinoamérica un rechazo a la teorización y suele haber un proceso más lento de transformación de los sistemas educativos. Si consideramos que las direcciones políticas de los países latinoamericanos muchas veces no tienen entre sus prioridades la generación de nuevos programas de educación y sobre todo educación artística, entonces podemos ver por qué en los procesos de modernización en estas áreas de trabajo como la educación artística son más lentos. Sabemos que Europa sufrió mucho en las guerras mundiales, pero sin embargo se ha levantado de una forma impresionante porque los sistemas políticos están interesados en la renovación educativa y entonces tratan de mantenerse al día. Si algunos de los sistemas de poder, ya sean políticos o económicos, no están interesados en renovar las estructuras de la educación, la pregunta o el cuestionamiento aquí sería, ¿qué margen de acción tienen los individuos, ya sean los artistas o los educadores, para transformar y renovar, para volver contemporáneo, actualizado y responder a sus tiempos en su profesión, en la creación artística o en la educación artística? Tratando de simplificar o de resumir, podríamos decir que hay, por supuesto, una enorme correlación entre la creatividad y los sistemas de poder, todo lo que es la geopolítica. Esto, por supuesto, se ve reflejado en la historia. Y si bien la posmodernidad es una de las teorías que dice, bueno, la historia no siempre evoluciona, muchas veces perdemos la fe. Entonces tendríamos que cuestionarnos hoy por hoy si ese sistema de desencanto después de la posguerra sigue prevaleciendo o si podemos de alguna manera reconstruir la fe en el arte y en la educación y en tal vez no con esta convicción apasionada que tuvieron muchas grandes ideologías o la modernidad clásica, pero valorando y reintegrando en nuestros sistemas el aprecio a la diversidad, porque creo que es una de las grandes conquistas y de las virtudes de lo posmoderno, haber integrado lo híbrido, el tránsito y la interdisciplina en su discurso, integrar la duda frente a lo clásico y buscar la forma de renovar los sistemas. Eso creo que es maravilloso, aun cuando no fuera el punto final.
es un gran punto para continuar trabajando en pro de un mejor bien común y un mejor desarrollo de la cultura en general. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau. El progreso y la crítica de las vanguardias artísticas, intelectuales y sociales, al que considera una forma refinada de teología autoritaria. El posmodernismo defiende la hibridación, la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante los grandes relatos. Podríamos simplificar esto diciendo que si bien la modernidad y posmodernidad, el tema y el término posmodernidad, que se puede decir con T o sin T, posmodernidad designa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, definidos en diverso grado y manera por su oposición o superación de las tendencias de la edad moderna. En sociología, en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países en las últimas 2 décadas, identificado a principios de los 70. Esta transcepción de la palabra se explica bajo el término posmaterialismo. Las diversas corrientes del término posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplique a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente en llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad. La dificultad en esta tarea resulta de diversos factores, entre los cuales los principales inconvenientes son la actualidad y por lo tanto la escasez e imprecisión de los datos a analizar, como también la falta de un marco teórico válido para analizar extensivamente todos los hechos que se van dando a lo largo de este complejo proceso que se llama posmodernismo. Pero el principal obstáculo proviene justamente del mismo proceso que se quiere definir, porque en eso precisamente es lo que falta a esta era de la posmodernidad: un sistema, una totalidad, un orden, una unidad, en definitiva coherencia. Se suele dividir a la posmodernidad en 3 sectores, dependiendo de su área de influencia, como un periodo histórico, como una actitud filosófica o como un movimiento artístico. Histórica, ideológica y metodológicamente diversos, comparten sin embargo un parecido de familia centrado en la idea de que la renovación radical de las formas tradicionales en el arte, la cultura y el pensamiento y la vida social, impulsada por el proyecto modernista, fracasó en su intento de lograr la emancipación de la humanidad y de que un proyecto semejante es imposible o inalcanzable en las condiciones actuales. Frente al compromiso riguroso con la innovación, cuando terminan los estilos y empiezan los movimientos artísticos, que es el primero el impresionismo, el surrealismo, cubismo, todos ellos, y vienen también las guerras mundiales, la posmodernidad es una respuesta donde al cuestionamiento de si tenemos guerras mundiales, esto es un fenómeno que no habla de una evolución histórica, sino de una involución. Por lo tanto, la perspectiva para analizar la historia no puede ser que siempre vamos hacia adelante o que sea lineal. Podemos entonces pensar que existen tratamientos alternos de la historia, donde la historia puede presentar involución o puede presentar distintos movimientos, zapping, fast forward, todo lo que podamos pensar
al momento de analizarlo, porque la historia no está solo en el hecho, sino también en la mirada. De esa forma, el posmodernismo